En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Es un común decir que uno protesta cuando pierde y se calla la boca cuando gana. Pues aquí en la hora de la verdad no nos vamos a callar la boca porque en las elecciones de ayer pasaron cosas extraordinariamente graves sobre las que el país tiene que reflexionar cuando es tiempo de reflexionar. Ayer pasaron cosas que pudieron torcer completamente la voluntad popular, que le pudieron hacer un fraude. Nunca lo sabremos, pero esas cosas están ahí a la vista y hay que examinarlas. Y lo decimos desde la cima de nuestro triunfo colosal, con la gran Alianza para el Cambio, con el triunfo inmenso de un joven que tendrá que ser el capitán de una nueva política en Colombia, de una nueva dimensión de la política, Iván Duque, que viene con la vicepresidencia nada menos que de Marta Lucía Ramírez, la primera mujer vicepresidente que tendrá el país, y con la compañía de Alejandro Ordóñez, que sacó la no despreciable cantidad de 400.000 votos sin nada, simplemente con su discurso, con su autoridad, con su fuerza moral. 400.000 votos, esa es una cantidad inmensa. Pero después de esa victoria arrolladora, porque el país le notificó a la izquierda que no tiene un lugar en Colombia. Ese discurso barato, ese discurso pendenciero, ese discurso socialista del señor Petro definitivamente no prendió entre los colombianos. Pero ¿cuántos fueron los votos que se perdieron por la derecha colombiana? ¿Cuántos fueron los votos que embolataron en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el más visible y vulgar de los fraudes que ha cometido esa organización electoral? Ayer, a las 10:30 de la mañana, como por encantamiento, se perdieron o se acabaron los tarjetones de la gran consulta. ¡Qué curioso! Y el registrador dice que imprimió 15 millones de tarjetones. ¿Dónde están? ¿Qué los hicieron? Los perdieron, los escamotearon. La Registraduría Nacional del Estado Civil le cometió un enorme fraude al país. Y el señor Galindo no renuncia, porque, como diría Borges en uno de sus cuentos inmortales, es varón inaccesible al honor. Una persona con un mínimo de honor hubiera renunciado desde ayer mismo, cuando se perdieron los tarjetones. ¿Cuántos votos dejaron de ponerse? ¿Cuántas personas que iban a pedir el tarjetón de la consulta no lo encontraron porque se habían desaparecido y se desaparecieron, para luego salir a las 3 de la tarde con la ridícula solución de las fotocopias? Eso no pasa sino en este país bananero y en una organización que no le hace honor, sino que le hace burla a la voluntad popular, como dijimos. Pero no solamente eso, hay un fenómeno en las elecciones de ayer que tiene que examinarse con mucho cuidado. Entre votos no marcados y votos nulos se cuentan 2 millones de votos. Como quien dice, la segunda fuerza política del país después del Centro Democrático. 2 millones de votos. Y el Consejo Nacional Electoral da parte de victoria. Y el registrador no le da explicaciones al país. Sale el ministro de Hacienda a decir que dio todos los recursos económicos que se le pidieron. Pero alguna cosa pasó. Y alguna cosa muy grave que los colombianos deben tener presentes, porque eso es una burla al sistema electoral, que es la base de la democracia. La democracia no es solamente elecciones, claro que no, es mucho más que eso. La voluntad popular hay que captarla siempre, todos los días. Eso es un proceso renovado y continuo de comunicación entre representantes y representados. Pero el sistema electoral es la base
de todo el proceso democrático. Y sin sistema electoral activo y creíble no hay democracia. Votos nulos y votos no marcados, 2 millones, más casi 1 millón de votos en blanco. Esos son 3 millones de votos. Esa sí es la fuerza política más importante del país. A ver, que lo expliquen. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros tenemos la idea de que en ese juego es determinante, tiene un papel fundamental el siempre maldecido voto preferente o las listas abiertas. La gente no entendió eso. Miró ese tarjetón y no sabía qué hacer con él. Pero en número de 2 millones de personas que o manejan mal el tarjetón o simplemente se dan por vencidos, lo cierran y lo depositan en la urna. Votos no marcados. Esto es una vergüenza para la democracia colombiana. Esto es una vergüenza para el Consejo Nacional Electoral. Es una vergüenza para la Registraduría del Estado Civil. Es una vergüenza para el gobierno de Colombia y para los partidos políticos que tampoco tuvieron la capacidad para comunicarse con la gente. 3 millones de electores, señores, o dijeron definitivamente que estaban en contra de todo y votaban en blanco, o no supieron qué hacer con el tarjetón en número de 2 millones. Es que 2 millones eligen 15 senadores. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está la legitimidad del sistema? Porque nosotros tenemos el convencimiento de que gran parte de esos electores fueron del centro democrático. Tenemos ese convencimiento. Los tarjetones se le perdieron al centro democrático y eso está clarísimo. A la Gran Alianza para el Cambio, para decirlo de una vez con el nombre que le corresponde. A la Gran Alianza para el Cambio. Se perdieron esos tarjetones. ¿Cuántos votos se perdieron también al mismo tiempo con los tarjetones que se embolataron? Votos no marcados y votos nulos. Colombianos, desde la cumbre de nuestra victoria, desde la cima de una situación política que nos hace predecir días mejores para el país, esperanzas muy altas para que esto cambie y que cambie fundamentalmente, tenemos que decir, el sistema electoral no es confiable. El sistema electoral es una fuente inagotable de perversiones, de infidelidades a la voluntad popular, de trapisondas que tienen que ser corregidas. El voto preferente, la compra de votos, las prácticas indebidas, lo que ustedes quieren, pero pongámonos a hablar sobre el sistema electoral que es la base de todo el mecanismo. Vamos a entrar en unas elecciones presidenciales de importancia decisiva para el porvenir de la República. 8 o 9 candidatos. Tenemos un gran capitán, que es Iván Duque, que seguramente tendrá la mayoría y ganaremos estas elecciones en la primera vuelta, como exclamaba la gente. Tenemos que ganar en primera vuelta para librar al país de muchas incertidumbres, de muchas penalidades, de muchos peligros. Pero de esa cima que tenemos que decir, ojo con el sistema electoral, porque hay algo muy grave que está pasando con él. Porque ayer se quedaron por fuera de la votación, a ojos vistas, no de abstencionistas, sino de participantes efectivos en el proceso electoral que no se pudieron expresar adecuadamente, 3 millones de colombianos. Y eso es un hecho de una importancia trascendental que no ha sido suficientemente subrayado. La hora de la verdad, no con la pesadumbre del perdedor, sino con la claridad mental que debe tener el ganador para pulsar los grandes acontecimientos, dice, señores, ganamos, pero la voluntad popular no se respetó.